en que hay iniciativas no constitucionales que las mesas de los parlamentos anteriores tramitaron y al final el Tribunal Constitucional suspendió, pero nunca a las personas que habían hecho el trámite parlamentario se las acusó de querer romper la Constitución. O sea, yo acepto total y absolutamente lo que diga el Tribunal Constitucional, pero de forma previa establecer mi criterio constitucional no es algo sencillo, especialmente cuando algunas iniciativas se debaten en la mesa durante menos de una hora. Por tanto, construir la constitucionalidad o no de un texto no es algo sencillo. Me pasa a mí, pero le tengo que decir, señoría, que los letrados del Parlamento, dos personas preparadas en Derecho Constitucional, tuvieron mis mismas dudas y las expresaron en muchos momentos, hasta tal punto que ellos mismos redactaron las, podríamos decir, posiciones del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. El informe no lo recuerdo de memoria, evidentemente, pero se me quedaron presentes dos ideas muy importantes que fueron importantes para mi acción parlamentaria. En primer lugar, se recordó de forma muy importante la sentencia del Tribunal Constitucional 42-2014, la que habla de la Constitución no militante, por tanto, que una opinión política puede defenderse siempre que se respete el marco constitucional, especialmente opiniones políticas que no tienen cabida en la Constitución, pero que mediante una reforma constitucional podrían tener cabida. Por tanto, todo es defendible en la medida que se precisa que la Constitución puede reformarse para, en algún momento, tener cabida esa idea, ¿no? Eso es algo que fue muy importante. Y, en segundo lugar, los letrados tenían una larga experiencia del funcionamiento parlamentario y creo que casi durante 40 años, casi siempre lo que había pasado es que al final del debate parlamentario el Tribunal Constitucional tenía, como siempre y evidentemente, la última palabra para decretar si una resolución o si una ley era constitucional o inconstitucional, pero que hasta el momento había habido un cierto respeto, podríamos decir, para que el debate parlamentario se produjese. Pero recuerdo de forma clarísima que los letrados nos hablaron que la tradición parlamentaria indicaba que en las iniciativas legislativas populares el fondo y la forma deben conjugarse en la mesa. Por tanto, debe analizarse el fondo de la cuestión porque la iniciativa legislativa popular tiene un trámite parlamentario distinto al de otras iniciativas. ¿Y en el resto no? En el resto no, en las proposiciones de ley y proyectos no. Lo que digo es que los letrados, especialmente en una primera fase, no los quiero acusar en absoluto, repito antes que estábamos aprendiendo y que nos estábamos encontrando con situaciones que yo en mi vida parlamentaria no me había encontrado con ellos y con cada trámite de estos estábamos aprendiendo. Al final aprendimos mucho, ¿no? Pero al principio este informe me decían los letrados que realmente la mesa tiene un ámbito formal en su trabajo, que es comprobar que las iniciativas parlamentarias se adecúan en tiempo y forma a la formalidad. Pero la mesa no establece criterios de fondo. Al reglamento, ¿no? Sí, exacto, que la mesa... Deje que el acusado responda a sus preguntas y cuando termine usted le realiza otra nueva pregunta. Sí, pero a veces, señor presidente, necesito hacer alguna aclaración sobre la respuesta que va dando. Sí, no hay problema y podemos dialogar, por supuesto. O sea, los letrados, cuando yo llegué al Parlamento de Cataluña, me establecieron un criterio y la tradición parlamentaria era la mesa básicamente tiene una tarea formal. La mesa aprueba iniciativas analizando el fondo, la forma en tiempo y forma de las iniciativas, pero no sustituye el debate de pleno, que es sobre el fondo de las iniciativas. Entonces, eso me gustaría que se valorase, porque siendo mi opinión, creo, señorías, que también era la opinión de los letrados, que al final, evidentemente, como se suele decir, tiraron la toalla. ¿Y por qué tiraron la toalla? Porque aquello degeneró. Aquello degeneró y, por tanto, ya no hubo el momento de la intermediación que creímos que podíamos tumbar. Y, evidentemente, yo también tiré la toalla, señorías. Y hubo un momento en que ya dije, no, esto es imposible, ya no puedo conseguir que lo inconstitucional se convierta en constitucional mediante la política.